Ah, sí. Bueno, Lucas capítulo 22, versículo 3. El tema de este último post-encuentro se llama el espíritu de Judas. Así es que si tiene un lapicero y un papel, escríbalo. Y cuando encuentre Lucas 22, 3, se pone sobre sus hermosos pies. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Gracias, hermano. Estoy esperando que lleguéis. No puedo comenzar porque esta es la primera diaconisa. Es la que manda en esta iglesia. Amén. Yo aquí nomás soy el que hago bulla. ¿Ya lo encontró? Amén. Versículo 3, Lucas 22, 3. Vamos a leer juntos. Dice así la Santa Escritura. ¿Ya lo oyó? ¿Ya lo halló? Amén. Dice: y entró Satanás en Judas. ¿Quién entró en Satanás? ¿Quién entró en Judas? Satanás. ¿Quién se le metió a Judas? Satanás. Okay. Dice: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual dice era uno del número de los 12. Repítalo usted solo, el verso 3. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los números de los 12. Tome su lugar. ¿De qué grupo era Judas? De los 12. Era contado como uno de los 12 de Jesús. Ayer hablamos un poquito de los apóstoles del Cordero, ¿verdad? De los apóstoles de Jesús. Y este señor era uno. Diga conmigo, él era uno de los 12. Era uno, diga, era uno de los de confianza de Jesús. Creo yo que era uno de los de mayor confianza porque era el que llevaba las finanzas. Amén. Y si Jesús tenía un tesorero, era porque había finanzas. Díganle a su vecino: si Jesús tenía tesorero, era porque había billete. ¿Para qué se pone un tesorero? Para que cuente, para que vea la contabilidad, para que sea el que lleve el control de las finanzas. Entonces, señores, si nuestro Jesús tenía un tesorero, era porque se movía dinero. Dicen amén. Eso lo entiende hasta un niño que está ahí arriba, ¿no? Amén. No tengo que yo explicarle, porque mucha gente dice: ay, Jesús era bien pobrecito. No, si era pobrecito, ¿por qué tenía tesorero? ¿Ah? Cuando había aquí un montón de gente que iban a alimentarnos, dijo uno de ellos: si compráramos no sé cuánta, se me olvidó la cantidad, pero no sé cuánta cantidad de denarios de pan, no alcanzaría para comer a todos estos. O sea que había billete, pero eran bien agarrados, como algunos de ustedes, ¿verdad? Entonces, y Judas era el que llevaba la contabilidad. Pero dice que se le metió Satanás. Diga: se le metió Satanás. Para que entienda, se le metió el diablo. Ahora voltea a ver a su vecino: no se te vaya a meter el diablo. Y usted conténtele: ni a ti también. Alguien que le diga al vino que no se le meta al diablo porque está solo ahí, con nadie está hablando. De volar, no se te vaya a meter el diablo. Alguien que le diga a Pedro de San Juan Ostucalco que no se te meta al diablo, diga: si le dice que Mam será mejor todavía, porque él dice que habla mejor Mam que los de Shell. Los de San Martín no hablan bien, me dijo el otro día. Así me dijo: mira, me dijo, los de San Martín son chapuceros, me dijo. Y San Juan es donde hace agua, me dijo. Y San Juan todavía ventea, me dijo. Si vos lo decís, ¿verdad? A su nombre. Dios bendiga a Pedro, amén, por su fidelidad. Entonces, se le metió Satanás. Mis señores, hermanos, mis amigos, mis hermanos, es importante saber esto porque el espíritu de Judas quiere decir que son espíritus. Diga espíritus. O sea que no es un personaje en sí, no es en sí un ser humano, sino que son espíritus, porque dice: se entró en él. En la mañana enseñaba que los demonios, los espíritus caídos, para poder funcionar, tienen que agarrar forma de cuerpo, forma de hombre, y para tener un cuerpo corporal, para la redundancia, tienen que entrar en alguien que preste su cuerpo para ser usado. Entonces, dice que Satanás se metió en Judas. Cuando nosotros oímos la primera vez que Satanás se mete en un personaje, es en Génesis. Cuando escuchamos o leemos que Satanás engañó a Eva. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Y de esa manera hizo caer al primer Adán,
que era Adán, el padre de las multitudes. Amén. Y ese mismo demonio entró en Pedro, que quería hacer caer al segundo Adán, Jesús. Cuando Pedro le dijo a Jesús: no vayas a la cruz, mira que no te maten, que no sé qué. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo, o me eres estorbo. En ese momento Jesús se dirigió directamente al que estaba usando a Pedro. No dijo: apártate de mí, Pedro, dijo: apártate de mí, Satanás. Pero ¿quién era el que estaba hablando? Pedro, pero usado por Satanás. Entonces, en el verso 3 del capítulo 22 entendemos que Satanás se le metió a Judas. Entonces, esos espíritus andan rondando. Diga: andan rondando. Y se le meten a los de confianza del pastor. No, dígalo, porque estamos hablando de eso. Entonces, ¿por qué ver a su hermano? Si es líder, dígale: tened cuidado. Tened cuidado, César. Tened cuidado, Byron. Dígale a los que están cerca del pastor. Dígale a José Ali. Dígale a todos. Dígale, hable. Porque tenemos que ser ministrados en esta tarde. Todos vamos a ser ministrados por el Espíritu Santo. Porque en todos se puede meter ese espíritu. Es un demonio, hermanos. Ahí dice mismo que era Satanás. No era un espiritillo, era el mismo Satanás, que el Señor lo reprenda. Miren, hermanos, que si Jesús no desecha a Judas, hermano, hubiera hecho mucho daño más en la obra. Mas sin embargo, lo tuvo que sacar. ¿Usted conoce el final de Judas? ¿Usted conoce el final de Judas, sí o no? Dígale a su vecino: ¿conoces el final de Judas? ¿Conoces el final? Entonces dígale: tened cuidado. Todos los traidores, todos los que se les mete el espíritu de Judas, terminan como Judas. Miren, hermanito, esto es peligroso. Entonces, miren, los malos espíritus son obras de Satanás. Dice la activa que Satanás se le metió a Judas. Si Judas no hubiera dado motivo, si Judas no hubiera dado ninguna razón, ninguna oportunidad, Satanás jamás se hubiera metido. Dígale a su vecino: no deis lugar al diablo. O sea, no le des chance. Porque si tú le abres un portillo, él se mete. Él se mete y lo primero que toca es tu mente. Se mete en tu mente y después baja tu corazón y después ya te arruinaste, porque ya andas con el espíritu de Judas adentro. Y es un espíritu de traición, es un espíritu de envidia. Diga: envidia. Otra vez: envidia. Envidia. Se pone celoso. Diga: se pone celoso si su líder prospera. Repítalo: se pone celoso si su líder prospera. Se enoja si su líder prospera. Amén. ¿Saben que hay muchos evangélicos que para que el pastor sea de Dios, tiene que el pastor vivir miserablemente? Mientras más pobre está el pastor, más miserable, esa gente dice: ese pastor sí es de Dios. Pero si el pastor prospera, rapidito se mete el espíritu de Judas y empieza la envidia. Empieza a hablar. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Dígale a su vecino: ¿no será que sos vos? ¿O eres tú, si es mexicano? Bueno, pero dígaselo serio, hermano, porque esto no es juguete. ¿Sabe que hay gente que quisiera que el pastor estuviera pidiendo prestado, con muchos de los hermanos? Alaba. Hay mucha gente que quisiera que el pastor fuera a la casa: hermano, mire, fíjese que no tengo que comer. Para que el hermano: sí, ese es mi pastor, tiene que hacer, tiene que andar así. Si es posible que se arrastre. Reprendo al diablo, hermano, en el nombre de Jesús. Hay gente que quiere que el pastor ande con los zapatos abiertos para decir que ese pastor es humilde. Hay gente que si el pastor se compra un zapato nuevo, una corbata nueva, no decir un carro nuevo, rapidito empieza que el demonio de Satanás, de Judas, a metérsele y empieza a murmurar. Diga: murmurar. Diga: no debo de murmurar. Hay gente que nomás ve que se habla de ofrendas y no da nada y empieza a murmurar. Hay gente que nomás se oye que hablan de diezmos y no diezma, pero empieza a murmurar. ¿Aló? Entonces, esos son los espíritus inmundos que se llaman espíritus de Judas. ¿A su nombre? No necesariamente se tiene que llamar Judas, sino que son espíritus. Entonces, cuando este espíritu entra,
La persona cambia. Dice que Judas era uno de los 12, era uno del grupo de que Jesús llamó aquella noche que fue a orar. Podemos decir, oiga, pero ¿por qué se equivocó Jesús, verdad? Podemos decir, si Jesús sabía, ¿por qué lo puso? Ahí le va. Porque Jesús, igual que Dios, igual que con nosotros, nos da oportunidad a todos. Diga, Dios es un Dios de oportunidades. Otra vez, Dios es un Dios de oportunidades. Por eso usted ve que hay gente que uno la pone a trabajar y quizás usted diga, ay, el pastor, si supiera quién puso. Bueno, si sé o no sé, Dios lo sabe, pero Dios da oportunidades. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Por eso hay que usar a todos. Y por eso se les explica esto, para que no se le meta el pichón. Diga, no se te vaya a meter el pichón. Y empieces a murmurar. Cuando usted está en su casa y empieza a criticar, y empieza a hablar de la visión, empieza a hablar, no, eso no es de Dios, eso de ir a los encuentros, eso de pagar, eso no es de Dios. Si fuera de Dios, fuera gratis. Y entonces, ¿por qué fuiste? Entonces, ¿por qué fuiste? Entonces, ¿por qué fuiste? Si estás murmurando. Eso de ir a la academia, eso de comprar manuales, eso es puro enriquecerse el hermano pastor. Ese es el espíritu de Judas. Dígale a su hijo, ¿estás oyendo? Dígale cuando estés murmurando, ahí en tu casa, ahí sentadito en tu mesa, se te está metiendo el demonio de Judas. Por eso es que estamos hablando ahorita aquí en público, porque lo podía haber hecho en privado, solo el grupo. Pero todos necesitan conocer este espíritu para echarlo fuera en el nombre de Jesús. ¿Dice amén? Amén. ¿Dice amén? Amén. ¿Dice amén los Judas? Bueno. Aquí hasta los Judas andan pilas y no. Ya conocemos que el pastor es tremendo, quiere que caiga, pero no voy a caer. El espíritu de Judas, dije que produce envidia. Juan capítulo 12, versos 3 al 6. Vamos a encontrar a aquella mujer que quebró el frasco de perfume. Juan 12, verso 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo, era marca nardo, puro, no era cualquier 7 machos. Era un perfume el más caro, hermanos, amén. De mucho, dice ahí, de mucho precio, amén. No era de esos de 99 cents. ¿Y qué pasó? Y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Y qué pasó ahí, verso 4? Y dijo uno de sus discípulos, ¿cómo se llamaba? Y apareció otra vez ahí el amigo. ¿Cómo se llamaba? Judas Iscariote, dice ahí, ¿ve? ¿Y qué pasó con don Judas? El que le había de entregar ese. ¿Y qué dijo don Judas? ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado los pueblos? ¿Cuánto costaba el perfume? 300 denarios son aproximadamente $20,000. En aquel entonces era el jornal de un año. O sea, era todo lo que en un año se junta. Eso era lo que equivalía. Imagínense qué esencia más preciosa y perfecta había comprado esa mujer. Probablemente lo había comprado para el ungimiento en su muerte. Probablemente era una divisa que tenía para que la podía sacar en cualquier apuro. ¿Sabía usted? Porque era, dice, nardo puro. Y Judas le puso precio 300 denarios. Oiga, el tipo sabía de números, era tesorero, sabía de marcas, y dijo, ¿qué desperdicio es este? ¿No le ha pasado a usted? Cuando hacemos un gasto en la iglesia, no se ha puesto a pensar. Usted que está ahí sentadito, cuando escuchó que íbamos a agarrar aquella propiedad, no se le pasaría por su mente, ese pastor no tiene nada de sabiduría.
¿Qué clase de desperdicio es ese? Quizás los que compraron estas plantas, estas flores, habrá otros que dirán, ¿qué clase de desperdicio? Ni en mi casa hay, ni habrá por su mal corazón. ¿Cuántos son mezquinos que ni siquiera una flor pueden traer a la iglesia? Ya estamos en la segunda semana del mes de diciembre. Ya es para que tuviéramos lleno todo abajo de flores, porque siempre, el año pasado llenamos aquí abajo, ¿se acuerdan? Había como 40 macetas abajo y arriba, apenas hay 3 ahorita y 2 pequeños. 3. ¿Y los demás qué? ¿Y para qué voy a llevar si ya con esas hay? Mezquindad. Espíritu de Judas. Espíritu de Judas. Espíritu de Judas. ¿Qué clase de desperdicio es ese arbolito? Mejor en mi casa debería de estar. Compre uno tacaño. Otros más espirituales, ay, la iglesia ya se corrompió, ya metieron el espíritu de Navidad. Mira, eso no es de Dios, espíritu de Judas. Porque Judas era envidioso, todo lo quería para él. Hay personas que nomás me ven manejando en un carro, ay, hermano, otro carro. Espíritu de Judas. Yo, porque no los quiero matar, no les digo Judas, pero se lo estoy diciendo ahorita. Hay gente que nomás me ven un carro, otro carro, pastor, y es el mismo. Lo que pasa es como no vienen a la iglesia. Ese carro va a tener 2 años que lo compré, pero como no ven, y ahora anda un carro policía. Le iba a decir yo, le iba a decir. Otro dice, ahí están mis diezmos. Y los Judas dicen, porque aquí hay menos Judas, aquí hay Judas de verdad que nunca dan nada. Dicen otros, yo por eso no doy. Voltéelo a ver, dígale, no seas Iscariote. No, le dije que le dijera, Samuel, decirle a tu mujer, y mujer, decirle a tu marido, no seas Judas. No seas mujer de Judas, dígale. Y vos no seas marido de Judas. No, es que yo quiero que estar seguro que todos se dicen. Alguien que le diga a Cristina que no sea Judas. Juanita, decirle. Si le puede decir en dialecto mejor. O en inglés, porque esta patoja habla inglés. No sea el Judas. Y usted que voltea para atrás tampoco no sea gato. Espíritu de gato, mire solo. Le están hablando a usted y voltea para atrás. Entonces, ¿qué era Judas? Envidioso. ¿Dónde me quedé? ¿Qué verso voy? Toca el 6, 12:6. Pero dijo eso. Ya estoy como aquel que perdió el hilo. Ok. Mire qué fue, mire por qué lo decía, pero dijo esto. ¿Qué dice ahí? No porque se cuidara de los pobres, sino porque era. ¿Por qué ver a su hermano? Dígale, parece que es contigo. Rubelí, dígale que está a la par suya, hermano, they talking to you. Mire los gatos como volvían a ver. Le dije a todos que les diga a todos. Dígale a su vecino, ¿no eres tú ladrón? Minor, decirle al vino, por favor, porque el vino está muy separado. Alguien que le diga a Noemí, yo no sé qué hace Noemí y nadie se va a robar la olla. Aquí está, ay, solo el que puede estar ahí es el que está cuidando la puerta nomás. Y el sonidero que está allá, ojalá que no esté dormido. O sea, pues el sonido, el hermano, yo soy el sonido. No, el ingeniero. Sí, por aquí hasta pelea por su nombre. Aquí el único sonidero soy yo, aquel es DJ. Ok. Entonces dice que no era porque cuidara de los pobres, no era porque tuviera, ay, pobrecito los pobres. No, dice que lo decía porque era ladrón. ¿Qué era Judas? ¿Qué era Judas? ¿Qué era Judas? Entonces todos los que no entiendan qué son Judas. Judas, no. Hermano, ahí dice que era Judas, que era él. Era ladrón. Entonces los ladrones, ¿qué son? Judas. Ahora porque ver a su hermano, ¿no eres Judas? Ya
ya está entendiendo, ¿verdad? Ya está entendiendo. Pedro, ya entendiste, ¿verdad? Pedro no es ladrón, este es tremendo diezmador. Pero hay unos que no dan nada. Diga usted, ¿será que soy yo? Porque también él, fíjese que Judas era como usted, como algunos de ustedes que no dan. Jesús dice, el que me va a entregar está aquí, decía él. Y está metiendo su mano en mi plato y moja su pan en mi vaso. Y el Judas se le queda diciendo, seré yo. Ahí dice. Igual como usted se le está predicando viernes, sábado, domingo y le dice, no sea ladrón. Y todavía dice, ay, ¿a quién le estará hablando el pastor? Y de repente dice, parece que es a mí, pero no creo. Amén, hermano. Porque tiene su mente embotada. Entonces dice que él no lo hacía porque cuidara a los pobrecitos, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, el último inciso, dice, sustraía, o sea, sacaba, agarraba de lo que se echaba en ella. Ajá, este no solo no daba, se enojaba con los que daban, y aparte de eso, metía la mano. Los Judas, le estoy predicando esto para que lo aprenda. Los Judas, pónganle atención, son los que siempre se enojan cuando se trata de ofrendar, cuando se trata de dar, cuando se trata de hacer un proyecto. Y usted ve que ya sabe que son Judas, que está conociendo. Entonces, cuando usted se ponga trompudo, es porque ya se le está metiendo Judas. Entonces usted reprenda y hoy con más alegría voy a darte. ¿Por qué? Porque si no se convierte en Judas. Y esos que dicen a usted, hermano, ¿y usted por qué va a dar? Diga, te reprendo, Judas, en el nombre de Jesús. ¿Cómo le va a decir? Te reprendo, Judas, en el nombre de Jesús. Amén. Aún el hermano que es nuevo, ¿cómo va a decir? Te reprendo, Judas, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, porque a veces los nuevos Dios los toca. ¿Sí me entiende? Y a veces quieren dar y puede ser que se le meta Judas al hermano al que lo trajo. Y vos no des porque todavía no sos miembro. Porque hay unos que tienen el cerebro del carcañal. ¿Sí saben el carcañal, va? Tóquese el carcañal. Tóquese. ¿Sí? Antes no podía hacer eso. Hoy sí lo puedo. ¿Dónde tenés el cerebro? Póntele a su vecino. ¿Lo tenés aquí en la mochorola o lo tenés aquí abajo? ¿Ah? ¿Dónde está? ¿Eh? No le va a pasar el hermano que se pegó un tiro en el cuerpo. Bueno, hermano, no era porque era bueno, era ladrón, hermano. Y se molestó porque aquella mujer trajo un bote de perfume. Señores, el Señor, Dios Todopoderoso, va a empezar a tocar a personas, a seres humanos, para bendecir la obra. Y muchos se van a molestar, muchos se van a enojar, muchos van a decir, oiga, mejor lo hubieran vendido. Amén. Y hubieran dado a los pobres. Pero dice que él lo hacía porque él era ladrón. María tomó una libra de perfume puro y ella misma sabía que a Jesús hay que darle lo puro, no las imitaciones. ¿Qué se le debe dar a Jesús? Lo puro, lo puro, lo verdadero. Dígale a su vecino, aprende a dar lo mejor. Otra vez, aprende a dar lo mejor. Por eso es que en esta iglesia nosotros no damos cambio. Aló. O sea, al Señor se le da lo mejor. Dicen amén los hermanos. Dicen amén. Al Señor se le da lo mejor. Cuando regalen algo, regálenlo mejor. Fíjense que hay gente ingrata. Regalan algo porque ya no sirve. Hay gente peor. Venden su carro porque ya está fallando. ¿Será buena esa gente? Y muchos se llaman hermanos. Ese se llama Judas.
Judas, pero diga Iscariote. Para identificarlo, porque hay tres Judas. ¿Sí me entienden? Este era el de Iscaritis. Por eso decía Iscariote, es sobrenombre. Amén. Hay gente, hermanito, que a veces regala una camisa porque ya no tiene un botón. No vaya a hacer eso. O regalan un pantalón porque ya el zipper se echó a perder. O le regalan zapatos porque ya tiene un agujero. No, 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 no. Cuando usted regale algo bueno. Dígale a sus hijos, cuando regale algo bueno. Regale lo mejor. No regale lo que no sirve. ¿Qué va a dar? ¿Qué va a regalar? Exactamente. Amén, hermano. Hay unos hermanos que, por eso que para mi cumpleaños no pedí nada, porque unas camisitas que me dan que fueran para Yahshua, hermano. Y digo yo, qué bárbaro, si me mira todos los días en la iglesia que estoy bien hermoso, una camisita como que es para Benjamín. Eso sí que de una vez. Diga usted eso, no tienen gracia, diga. Esa es una broma mal hecha. Amén. Se ve de al tiro, dice por ahí, la mezquindad. Una corbatita que llega aquí. Aquí llega nomás, mire, o otro es un babero, como que si fuera de niños. Eso quiere decir que no saben dar. Eso quiere decir que son mezquinos. Eso quiere decir que todavía no saben, no han aprendido la liberalidad. Y Judas era uno de ellos. Judas anduvo con Jesús. Judas recibió, vio todo lo que Jesús hizo, vio los milagros, vio la multiplicación de los panes. Cuando se multiplicaron los panes y los peces, dice que hubo bastante de sobra. ¿Cuánto sobró? 12 canastas. Y dice que a cada discípulo le dio su canasta. ¿Verdad que sí? ¿Qué cree usted que hizo Judas con su canasta? Eso va a vender. Ese es de seguro que se va a vender en todo el pueblo. Pan, 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 pan del Señor, pan bendito, para de sufrir. Era tremendo, era tramposo. Me imagino a Judas con su canasto de pan y de peces vendiendo en todas las aldeas, hermano. Era mañoso. Si sacaba de la bolsa. Si el escritor dice que sacaba, era porque era ladrón. Entonces, seguimos. Esta muchacha sabía que a Jesús sabía que era lo original, 2 de mucho precio. Dice que era, María sabía que su mentor, el mentor de los 12, Jesús, se merecía lo más caro, no lo barato. Oiga, lo más caro, no lo barato. Mire, dice aquí, muchos prefieren poner lo caro en su casa, pero menos en la casa de Dios. El que está en los 12 tiene que saber invertir. Los que son de Dios tienen que saber invertir para la obra y lo mejor de su tiempo. ¿Entendió o no entendió? Lo mejor tiene que estar en la iglesia. La mayoría no entienden esto. Miren, todos compran sus casas y la casa de Dios está cayendo. ¿Sí se dan cuenta de eso? Aunque no diga amén. Muchos de ustedes tienen su gran casa, 3, 4 pisos, y usted aquí durmiendo en una trailer. Y a la casa de Dios no lleva nada. ¿Por qué? Porque usted tenía el espíritu de Judas. Digo tenía, usted ya está aquí con nosotros, ya está entendiendo. Ahora sí me está entendiendo. Y allá en su rancho, su casona, no. ¿Sí o no? Y la iglesia está rentando. ¿Por qué? Porque no le interesa a la iglesia. Judas era igual. Ese es el espíritu de Judas. El espíritu de Judas es para Guate, para México, lindo y querido, para México. Y la iglesia no hay. Yo aquí los conozco y les pregunto, ¿por qué no diezmaste? Es que estoy pagando mi deuda, estoy pagando el coyote, estoy pagando la deuda de Guatemala. ¿Y la casa de Dios? ¿Y la casa de papá? ¿Ah? Y pasan meses y no diezman. Entonces después, como ya se acostumbraron a no diezmar, terminaron de pagar su deuda de qué tiempo, pero como ya se acostumbraron a no dar, ya no dan. ¿Alguien puede decir amén? Voltea a ver a su vecino, dígale, parece que es con vos, dígale. Catalina, decirle a Juan, parece que te están hablando, muñecón, decirle. Parece que es con vos, Marco Antonio. Alguien que le diga a Giovanni, te habla Giovanni. ¿Y el Ramiro dónde está? Ya se fue para la... Se lo llevó a la iglesia, le hicieron diácono allá, ¿no? Entonces, porque así son, aquí se lo llevan, hermano. Miren, entonces me están entendiendo, ¿verdad? Lo mejor tiene que ser para la casa. Entonces los líderes, levanten la mano los líderes.
esta iglesia, baja su manita. Usted de los 12. Usted de los 12 de confianza. Yo todavía no he buscado mis 12 porque todavía no lo he llevado a ese nivel. Porque sin llevarlo a ese nivel, si hay fricciones, imagínense llevarlo a ese nivel. Pero va a llegar el tiempo en que tengo que escoger a los 12. Los 12 que van a ser pastores en esta iglesia. Los 12 que van a ministrar aquí juntamente conmigo. Pero ahorita somos un montón de líderes. Después vamos a tener un corte donde Dios va a empezar a elegir a este apartármelo para acá, a este para acá. Pero ahorita todos ustedes, otra vez levanten la mano todos los que son líderes. Usted se llama predos, apréndase esa palabra. ¿Cómo se llama? Predos. Usted está en el grupo de los que van a ser elegidos. Y como tal, tiene que comportarse de un buen carácter, de un buen modo. Tiene que aprender a pensar en grande para la cosa de Dios, para la obra de Dios. Usted es el responsable, juntamente con el líder, el pastor, a que esto siga hacia adelante. No echarse para atrás, sino para adelante. ¿Está viendo? ¿Está oyendo? Pero si usted de los que dice, no, hermano, esto de que abrieron hoy escuelas de obreros, a $50, pucha, no, yo voy a dar 20. ¿Será ese elegible para hacer 12? No. ¿Aló? No. Si ya tiene en su corazón la mezquindad. Estamos. El que es de Dios es de una mente pura. El nardo que pusieron ahí es un significado glorioso. Mente pura, mente original. Dígale a su vecino, ¿eres original o eres chafa? Si entiende la palabra chafa, ¿verdad? No original. ¿Sí? Como esos perfumes que aparecen en la tele, ¿verdad? Que le mandamos, dice un montón. Ay, hermano, es pura agua con alcohol. Cuando usted se lo pone, tiene que hacer así. Casi era alcohol 90 que le dieron, hermano. Peor si se afeita y se paga. Ups. El que es original es suave. Una fragancia que solo así quisiera hacer uno todo el día. Sí, lo siente fresco, siente aquello bonito. ¿Por qué? Porque es una esencia, una crema, un aceite, una loción o original. ¿Qué va a empezar a dar ahora de aquí en adelante? Lo original. ¿Qué va a empezar a dar? Lo original. No le vaya a agarrar una locioncita ahí que agarró usted en el labón en especial. Porque entonces no sabe dar lo mejor. Hay que agarrar. Ahorita está barato, mira, 99 cents. No sirve. Se evapora rápido. ¿Por qué? Porque ya casi está echado a perder. Todo lo que es barato, hermanos, no sirve. Por eso hay un dicho que dice: lo barato claro. Amén. Porque mejor vaya a la tienda y compre un frasco de alcohol y se ponga ese alcohol para que huela tan siquiera a algo, a alcohol. Entonces, es importante saber dar lo mejor. Ella dice que trajo una libra de perfume, costaba 300 denarios, era muy caro, pero ella prefirió dar lo más caro a los pies de su Señor. Para la obra de Dios tiene que ir lo mejor. Y dice que ella quebró el bote de perfume y dice que limpió sus pies, los pies del Señor. Y dice que con sus cabellos, hermano, eso era glorioso, hermano. Imagínense usted eso. Y dice que la casa donde estaba el Señor Jesús se llenó del olor de aquel perfume. Cuando traemos nuestro perfume al Señor, su casa se llena de olor agradable. Dicen amén. Nuestras buenas acciones. Cuando usted trae algo, hermanos, usted se va a agradar de ver, ese adorno lo traje yo. ¿Sí me entiende? Y se vuelve bonita la iglesia. Ese póster lo compré yo, aquel póster lo compré yo, pero ese lo mandé a hacer a Guatemala exclusivamente cuando yo estaba ahí. ¿Por qué? Porque esta es la casa de Dios. Yo no le llamé a usted, hermano, ¿será que me mandaste mi ofrenda para comprar mi póster? No, tiene que ser espontáneo. Mire, hermano, aprovecho para decirle esto. El otro año vamos a cumplir 4 años. Y yo le pido a Dios que usted le empiece a pedir a Dios que usted le va a regalar a la iglesia. Cada vez que hay cumpleaños se regala, ¿sí o no? Al final oré por mi hijo, porque hoy mi Joshua está cumpliendo 13 años. Hoy mi patojo deja de ser niño y pasa a ser hombre. Amén. Ahora voy a orar por él. Entonces, y cuando uno tiene hijos, siempre ellos expectan algo. Están esperando un regalo, ¿sí o no? Si nosotros los grandes también nos bendice
de que nos den un regalo, ¿sí o no? ¿A quién no le gusta ver un regalo? Por muy humilde que sea, a todos, hermano. ¿Sí me entiende? Entonces, igual seamos de generosos con el Señor y con los demás. Y fíjense que aquí en esta iglesia, hermano, tanto que batallamos para dar regalos. Me acuerdo que una hermana, ahorita en el instituto, querían dar regalos. ¿No se pusieron de acuerdo? ¿Qué? No se pusieron de acuerdo. ¿Por qué? Porque tienen el espíritu de Judas. Ese es el espíritu de Judas. Conózcalo. No sabía, ¿verdad? Se lo estoy diciendo. Ay, hermano, yo reprendo. Bueno, reprenda, pero esa es la verdad. Diga, usted puede decir rechazo lo que el pastor está diciendo y no lo recibo, pero esa es la verdad. Cuando hay un corazón noble, cuando hay un corazón generoso, uno dice, hermano, amén, lleguemos a un acuerdo. ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Verdad? No importa la cantidad, pero vamos a poner algo simbólico. ¿Estamos? Pero el espíritu de Judas, ¿qué dice? No, esos 10 pesos me van a hacer falta. No te van a hacer falta. Dicen amén los hermanos. Dicen amén los hermanos. Amén. Dicen amén los hermanos. Amén. Ese amén está bien desnutrido, hermano. Dicen amén. Amén. O sea que él va a dar un buen regalo. Gracias, Señor, al fin tocaste, Padre Celestial, al pastor. ¿Un buen regalo? Sí. Ya que se llama ya Nochebuena, hermano. Adelantemos. Entonces, pero el que tiene el espíritu de Judas no da. Dice, volvemos aquí. La reacción de Judas fue: ¿por qué este perfume no se vendió? Nadie estaba vendiendo nada. La mujer no estaba interesada en vender. Ella lo trajo de su casa, de su propiedad, de su herencia, de su ahorro, y dijo, es para Jesús. Pero el que dijo, en 300 maracas lo hubiéramos vendido. Ay, hermanito, te quiero terminar, porque yo sé que usted entiende esto. Este hombre era ladrón, pero vamos a ver las señales, ya para terminar. Las señales del espíritu de Judas. ¿Quiere que le dé las señales? ¿Sí? Lo va a escribir en su mente si no trajo lápiz y papel. Las señales del espíritu de Judas. Miren qué señales. No se alegra de las bendiciones de su pastor. Lo que ya le expliqué hace un rato. Amén. No se alegra. Quiere lo mismo que dije hace un rato. Quiere que siempre viva lo peor, porque según él esa es la manera correcta. Entonces el espíritu de Judas es eso. Entonces dice aquí, cuando tú tengas tus 12, porque usted un día va a tener sus 12, para eso es que se le dio una célula, para eso es que se le preparó para que haga una célula. Cuando usted tenga sus 12, más le vale que esos 12 se alegren de que a usted le vaya bien. Amén, hermano. Don Giovanni ya tiene su célula, y don Giovanni tiene que empezar a pedirle al Señor que Dios lo prospere. Y sus líderes, sus ovejas, sus 12 que tenga ahí, sus discípulos, se van a alegrar. Si uno de ellos no se alegra, es porque ya se le metió el espíritu de Judas. ¿Ya está entendiendo ahora? Usted tiene que prosperar en su célula. Usted tiene que crecer en su célula. Hoy hablé un poco de eso. ¿Saben que hay muchos que ya están dando célula que deberían de regresar a la academia para que vuelvan a reforzarse? Porque no están haciendo como se les enseñó, porque no están siguiendo los principios. Bueno, pero ese es otro término. Entonces, una de las señales es: no se alegra, se enoja. Lo que le dije al principio: si el pastor prospera, se enoja. Si compra una corbata, se enoja. Si compra una camisa, se enoja. Si aparece con un reloj diferente, se enoja. Aló, ¿cuántos se han enojado cuando miran con un reloj diferente? Si supieran que son bendiciones, me lo regalaron para mí. Dicen allá en Guatemala, para el día de mi santo. ¿Sí me entienden? No lo compré yo. Pero hay unos que son, ay, puchica usted, me voy a tirar de pastor, dice. Se va a tirar al infierno por andar pensando mal. Amén. Otra señal del espíritu de Judas: se preocupa del dinero. Se preocupa del dinero por una razón mezquina y envidiosa. Se preocupa del dinero. Y todo tu tiempo está pensando: si doy mi renta, y empieza a hacer sus números. Se preocupa del dinero. Dice que no se preocupa porque quiera darle a Dios, sino porque es, hágase así, pero una mezquino. Amén. Mezquino, no de aquellos que chiputas que salen, sino que mezquino, de mezquindad. Dicen amén.
Entonces se preocupa por el dinero y es envidioso. Entonces dice aquí, los líderes de la iglesia tienen que saber que el pastor fue puesto por Dios. ¿Cuántos creen eso? Amén. Bueno, y aunque no crean, así es. Amén. Y no fue puesto por favoritismo. Porque dice, esto no funciona en la visión de los 12. Porque ahí le va, le voy a dar un tip. Todos los que tienen el espíritu de Judas no entran a la visión. Y yo con eso pudiera cerrar el tema. Todo el que no entra a la visión, todo el que cuestiona la visión, todo el que dice, pero ¿por qué esto? ¿Y por qué ir allá? ¿Y por qué no hacemos el encuentro aquí en la iglesia? ¿Y por qué no mejor allá arriba? Y no pagamos. Y Judas. ¿Y por qué tenemos que ir en esa camioneta? ¿Por qué mejor no aquí? En mi casa que vaya el pastor a darme el encuentro. ¿Y por qué los preencuentros? ¿Qué es eso? Si yo ya soy salvo, ya fui libre. Judas. ¿Por qué tengo que regresar a un posencuentro? Entonces, todos los que cuestionan la visión es el espíritu de Judas. Todos los que no están en la academia tienen el espíritu de Judas. ¿Para qué viene la academia? Aló, pregúntele a su vecino. Dígale, ¿estás en la academia? Y si le dice que no, es porque, mire, es hijo de Judas Iscariote. ¿Cuál hijo entrenado? ¿Ves? Ya se dio cuenta, ¿verdad? Dicen amén los Iscariotes. Digan amén, Iscariotes. Para que no digan amén es para usted. Termino. Y esto es lo más grueso. Tercer señal del Espíritu de Dios. ¿Quieren que le diga la tercera señal? Y con esto me despido, porque ya Uriel ya está. Ya le agarró por eso. Hay una canción que lo de creo que estamos oyendo esa canción en la casa ustedes. Ya lo oyeron, me da una canción que es de no. Ahorita les compro el CD. En Guatemala la escuché. 3. Comienza, mire, esto es lo trágico, hermano. Comienza a hablar con los enemigos de la visión. Esa es tercer señal de que es Judas. Si antes no se llevaba bien con los enemigos de la visión, ahora se hace amigo y empieza a hablar de la visión, empieza a hablar de la iglesia, empieza a hablar de su pastor y empieza a juntarse con los enemigos para destruir la obra, para maquinar cómo le vamos a dar vueltas a ese pastorcito, cómo le vamos a hacer pedazos, porque esa es la tercera señal. Debemos entender eso, hermano. Dice, comienza a hablar con los enemigos y les da la razón. Antes no les daba la razón porque estaba con Dios, pero ahora como es Judas, se junta con los enemigos. ¿Qué hizo Judas? Y no se fue y habló con los enemigos de Jesús. ¿Está aquí o no está aquí? ¿Está entendiendo? Quiero oír un aplauso. A ver. Se junta con los enemigos. Judas se fue y les dijo, les voy a decir dónde está, les voy a dar un tip en donde lo pueden encontrar. Y viene y recibió 30 piezas de plata. Se juntó con los enemigos de Jesús. Los Judas se van a agrupar. Por eso es importante que usted se decida. Por eso es importante que usted se defina. Salga del closet. Porque tarde que temprano usted, si tiene ese espíritu de Judas, va a terminar con los enemigos. Y hemos tenido varios Judas, pero es importante saber eso. Comienza a hablar con los enemigos, empieza a hablar de la visión, les da la razón. Dice, Judas habló con los enemigos de su pastor, que era Jesús, y con eso quería cortar la visión, pero Dios no lo permitió, porque primero lo cortaron a él. Termino con lo que comencé. ¿Cuál es el final de Judas? Llega a su vecino, a ver, así ve. Sácale la lengua. Así vas a pararte si se te mete ese espíritu. Sí, y te vas a reventar. No lo digo yo, lo dice. Y sus ojos lo van a ver. Y usted va a decir, si es de Guatemala, va a decir, a la chucha.
cabal, como dijo ese viejo barbudo. Y la voz mía le va a llegar a su oído y lo mismo te va a pasar a vos. Le va a decir, porque hermano, ese espíritu es malo. Yo estoy tratando la manera de hablar, de marcar, de remarcar, para que no se vaya usted, hermano, a meter ese espíritu en usted. Para que usted entienda de una vez, hermano. Si va a apoyar, apoye. Si no, hermano, váyase de una vez. Jesús le dijo a Judas, amigo, le dijo, lo que vas a hacer, hacelo ya. ¿Aló? Porque se cansó el maestro de ver lo que se hartaba y comía y compartía con él, abrazaban y lo besaban, desgraciado, y era Judas. Por eso que esa casaca al diablo con esa casaca. Incluso yo miro a las mujeres cuando se están, ay hermano, digo yo, Judas, porque después se van a su casa ¿viste? ¿La viste? Cállate. ¿La viste? Sí. Ay, mira. Las marillas, las marujas. Dicen comer las marillas. Ah, y se van a pelar. Dios le bendiga la paz de Cristo. Ah. Y hasta son bien coquetas, bien estilosas. Así. Agarran una posición que... ¡Judas! De rato los hombres te van, ay, hermano. ¡Iscariote! Miren, le estoy hablando para que no lo vaya a hacer. Y si lo va a hacer, hágalo ya. Pero salga del equipo. ¿Por qué? Porque puede echar a perder el equipo. Jesús tuvo que peinarse a Judas, hermano. Porque Judas se le metió el diablo, dijo, lo entregué, y él pensó que se iba a terminar el ministerio. Al contrario, el ministerio floreció. Cuando da gloria a Dios. Jesús murió, resucitó, se levantó al tercer día, predicó por 40 días más y estableció el reino. ¿Cuántas veces no Judas nos ha querido parar? Y en lugar de parar nos seguimos creciendo. Denle otro aplauso a Jesús. Y se levanta y seguimos creciendo. Y nos seguiremos extendiendo y nos vamos a extender porque tenemos una meta. Y al llegar a esa meta tendremos otro reto todavía. ¿Cuántos dicen amén? Ese es un reto, no crea usted que ese no es mi foto. Ese no soy yo. Ay, el pastor, mira qué delgadito está ahí. Es que son bien chutes. Esa es una visión que estamos trabajando. Algunos ya se parecen. Judas, Judas, Judas. Es una visión para los próximos 6 años. Abrir todos los graneros. Ay, Señor, ayúdanos, Padre. Debemos entender el peligro de no examinar nuestro corazón. Diga conmigo, debo examinar mi corazón. Debo. El apóstol Pablo dice, juzgaos a vosotros mismos. Dice, Dios no puede ser burlado. En la visión del modelo de Jesús es necesario examinar, oiga bien, líderes, es necesario examinar y discernir nuestro corazón. Las señales que nos avisan que dentro del grupo hay fallas al propósito de la visión. ¿Cuántos de ustedes van a la célula y en la misma célula empiezan a y al telelete? Ese líder ahí bien cae mal y empieza a hablar usted. Yo cuando empieza a hablar de la visión, porque en las células es donde se debe de transmitir la visión a todos los demás. ¿Y cuántos de ustedes se ponen ahí? Si yo fui a mi encuentro, ya vamos a, yo no creo. ¿Cuántos hablan así en su casa? Dios lo sabe, yo también. Por eso le digo que es un Judas. Levante la mano, Judas. Están bien entrenados. 3. Ya voy a terminar. Cash, cálmate. La relación de los pastores en el gobierno de los 12, está hablando de los 12, todavía no tengo yo 12, apenas hay como 2 pastores aquí, pero van a haber más. La relación, miren pues pastorcitos que están aquí,
diáconos, pónganse las pilas, chispudos. La relación de ustedes en el gobierno que Dios nos ha establecido, en el modelo de Jesús, es una relación de amor y de unidad profunda. Usted no puede pensar diferente, ni puede tomar decisiones aparte. Tiene que ser todo en el modelo que se le ha enseñado, en el módulo de aprendizaje, lo mismo, el holograma, lo que se le ha enseñado, el círculo virtuoso que hemos aprendido, el modelo que hemos aprendido, la academia que hemos recibido. En ese mismo modelo y estilo de vida debemos de movernos y pensar. ¿Estamos o no estamos? ¿Está entendiendo? Le repito esto el otro domingo. Entonces, cuando la unidad es perfecta en el vínculo espiritual, la visión nunca se pierde. Pero cuando la relación no es de unidad, comienza a manifestarse señales en el corazón. Si el espíritu de Judas entra en alguno de los pastores, diáconos, seguro que va a traicionar a su líder y saldrá para ser el mismo quien entregue a su pastor. ¿Se lo repito? Sí, se lo voy a repetir. Se lo voy a repetir. Cuando la relación no es de unidad entre el pastor y sus líderes, y los líderes con su pastor, comienza a manifestarse señales en el corazón. Si el espíritu de Judas entra en alguno de los líderes, pastores, diáconos, alguno de ellos, seguro, oiga, seguro que traicionará a sus líderes y saldrá para ser él mismo quien entregue a su pastor. ¿Entendió o se lo vuelvo a leer? ¿Entendió o se lo vuelvo a leer? No, no lo oigo. Diga, amén, entendí. A los Judas dijeron, amén, entendí. Bueno, los 12 caminan en perfecta unidad. El último verso, Juan 17, 21. Juan 17, 21 tengo, ¿lo ven? De unidad, que hasta predico uno de esos. Ese tiene que ser el vínculo perfecto, ¿verdad? Juan 17, 21, ¿qué dice? Juntos, unísono, al unísono. ¿Cómo tienen que ser? ¿Qué es lo que tiene que haber? ¿Qué es lo que tiene que haber? ¿Qué es lo que tiene que haber? Unidad, diga unidad. Nada que usted piense una cosa diferente a su pastor. Tenemos que pensar lo mismo. Nada que, el pastor dice una cosa, pero aquí el pastor está Guatemala. Así es que ojalá que se quede allá. Porque entonces ya se salió el huacal. Desde el momento que usted habla así, ya es Judas que está usando. ¿Estamos? El hermano pastor dice que hay que decir esto, pero miren, hermanos, a mí Dios me habló y el Espíritu y la iglesia dicen, ven, no, tiene que ser una unidad perfecta. Otra vez el versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. A su nombre, los líderes tienen que caminar en perfecta unidad. El deseo de Jesús era que siempre fueran uno, así como Él y el Padre. Esto nos da a entender que por medio de los 12 Jesús debe ser conocido, pero debe haber perfecta unidad. Debemos de estar en la calle hablando lo mismo, predicando lo mismo. La iglesia se va a conocer, el líder de ustedes, su pastor, se va a conocer por la unidad que ustedes tienen. Concluyo. Cuando las señales del espíritu de Judas se hacen presentes, lo que sigue es desastroso. Cuando las señales del espíritu de Judas se dejan ver, lo que viene después es desastroso. ¿Por qué? Porque Judas fue y se ahorcó. Se quebró el palo donde se ahorcó y se dio lo que se llama ayote y se reventó. Entonces eso es desastroso. Examínese usted esta tarde. Si el espíritu de Judas está rodeando, si el espíritu de Judas lo anda abrazando, es mejor que se arrepienta. Es mejor que le pida a Dios perdón. Solamente para que no pase ninguna desgracia, lo único que para que eso no suceda, tiene que haber un arrepentimiento genuino.
tiene que haber un arrepentimiento genuino y tiene que ser a tiempo, porque Judas se arrepintió, no, fue y se ahorcó. Lo contrario a Pedro, Pedro le negó, pero se arrepintió y pidió perdón. ¿Me está entendiendo? Entonces, señores, si usted sabe que el Espíritu lo está abrazando, el Espíritu de Judas, y usted conoce a Judas que han estado aquí, que hoy no están, déjeme decirle que solamente existe una cosa: si hay arrepentimiento, hay perdón. De lo contrario, viene algo desastroso, viene la destrucción, y Judas va a arrastrar con la cuarta generación, porque la Biblia dice que la maldición cae sobre la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Y el espíritu de Judas tal vez no lo tiene usted, pero puede estar en su casa, y puede ser que usted coma con él, habite con él, moje el pan en el mismo plato. Entonces la Biblia dice, hermanitos, Judas, el hermano de Jesús, dice: no toquéis sus ropas, no te juntéis con ellos. Dice que son manchas en los ágapes. Pero muchas veces nosotros ignoramos las escrituras, y muchas veces es más el amor a Judas que el amor a la obra. Quiero cerrar. Quiero cerrar. Dice: estará, es una pregunta, estará en mí el espíritu de Judas. Una pregunta. Pregúntesela a usted: ¿estará en mí? Diga: ¿estará el espíritu de Judas? Diga conmigo: ¿me molestará que mi pastor sea bendecido? Si la respuesta es sí, que es el espíritu de Judas. Amén. ¿Qué más? Me siento alejado de los que andan en la visión, porque hay gente que se siente alejada. ¿Sabe usted? El pastor solo llama a fulano, el pastor solo llama a sultano, y se siente alejado. Ese es el espíritu de Judas. O sea que el espíritu de Judas no cree usted que nomás es el que fue y lo entregó. No, es un montón de demonios. Por eso le dije yo al principio que eran espíritus malignos. Me siento alejado de los que andan en la visión con el pastor. Oiga, critico secretamente en mi corazón la visión y a mi pastor. Dice aquí: Señor, no deje que yo me aparte de la visión. Y diga conmigo: yo rechazo todo espíritu y toda intención que me quiere apartar del llamamiento precioso que tú me has dado. Yo me comprometo con tu visión, seré fiel y seré fructífero. ¿Por qué no se pone sobre sus pies? Cierra sus ojos, voy a orar por usted. Si pueden poner algo aquí.